Buenos días, espero se encuentren bien. Tenemos ahora la clase 7 que me habían confirmado ahí que está disponible en la unidad 2. Y será el motivo de esta sesión, es un ejercicio de alguna evaluación de ya hace un tiempo, pero que nos va a ayudar a poder vincular los elementos de eViews que hemos estado viendo en el curso, desde, digamos, comandos iniciales, como creación de objetos, hasta el tema de la sesión previa que fue argumentos. Así que vamos a poder tener aquí, ¿no?, una especie de ejercicio que ya nos lleva a poder tener elementos más complejos. Y de esa manera, pues, ¿no?, retarnos un poco para poder poner en práctica estas herramientas. Así que voy a dar una primera lectura. De repente pueden ahí ir tomando algunas anotaciones, ¿no? También mencionaré, ¿no?, seguramente algunos elementos que ya podemos ir tomando en consideración para el planteamiento de la solución. Entonces, tenemos lo siguiente. Un poco. Ya. A ver, nos dicen que hay un análisis, ¿no?, que hacer con variables aleatorias y se necesita la creación de vectores que aumenten de tamaño y que contengan valores aleatorios distintos en cada uno de sus elementos. Entonces, hasta allí, ¿no?, en ese primer párrafo introductorio, ya sabemos qué tipo de objeto vamos a crear y seguramente, ¿no?, como dice, creación de varios vectores, ¿no? Entonces, habrá que acudir al uso de un bucle que nos permita, ¿no?, crear varios de estos objetos. Y que tienen aleatorios distintos en cada uno de sus elementos. Bueno, esta es una frase que, vamos a decirlo así, pues viene con segunda, ¿no? Porque seguramente en alguna ocasión hemos creado un vector y si lo igualamos ahí en esa misma línea de creación del vector y lo igualamos a @rnd o nrnd, lo que va a ocurrir es que se va a llenar el vector con el mismo aleatorio, ¿no? O sea, se genera un aleatorio, pero es el mismo en todo el vector. Así que el hecho de que nos digan que los valores aleatorios son distintos en cada celda o en cada elemento de los vectores, quiere decir que vamos a tener que llenarlos uno por uno. Si no, vamos a caer en lo que ya se ha descrito, ¿no? Al crearlo y de frente ponerle aleatorio, solamente hay un aleatorio que se va a repetir, pero nos dicen que tiene que ser distintos, así que ahí hay que considerar un sistema que nos ayude a pasar celda por celda e ir generándole un aleatorio en cada una de ellas. Así que ya por ahí, ¿no?, tenemos por lo menos un par de bucles que van a estar involucrados en el asunto. En el segundo párrafo nos dicen que el usuario va a elegir o escoger el tamaño del primer vector y la cantidad total de vectores. Ya, eso es argumentos, ¿no? Cuando el usuario es el que define estas cosas, pues él va a interceder, ¿no?, y él participará poniendo un par de números, que el primero será, ¿no?, el porcentaje 0, el primer argumento, que es el primer vector, y el porcentaje 1, que es el segundo argumento, pues cuántos vectores en total quiere. Luego nos dicen que el tamaño del primer vector no debe ser inferior a 25 y la cantidad total de vectores no debe ser menor a 15. Eso quiere decir que vamos a tener que, desde el programa, ver si es que lo que puso el usuario es inferior a 25 para el tamaño del primer vector, y por otro lado, si es que esta cantidad de vectores es menor a 15. Así que ahí seguramente habrá que usar condicionales, ¿no?, el popular if, ¿no?, para ver si es que el valor que puso el usuario es menor a 25 y si el otro valor es, ¿no?, menor a 15. Entonces ya también tenemos ahí condicionales para usar. Y de ahí nos hacen unas precisiones acerca de las creaciones de los vectores, ¿no? Dice, luego de crear el primer vector, se van a crear los siguientes, pero su orden aumentará de uno en uno. Y con la aclaración, ¿no? Es decir, el primer vector tendrá, por ejemplo, 25 elementos, el siguiente vector tendrá 26, luego el siguiente 27, y hasta llegar al último vector, ¿no? Porque como el usuario ha pedido, ¿no?, una cantidad de vectores
que le dé la gana, pues hasta ese número de vector será. Luego ya nos dicen qué tipo de aleatorios tienen que estar en las celdas de los vectores, ¿no? De distribución normal, o sea, arroba nrnd. La media es 1.23 y todos esos decimales, y la desviación, pues, otro número. Finalmente, hay que guardar la media de cada vector, pero esta media solo debe calcularse con los valores positivos de los elementos del vector. Entonces, en algunos casos, algunas cifras de, que se asignen, ¿no? Algunos de estos aleatorios que estén en las celdas de estos vectores pueden generarse como negativos. Entonces, esos casos no habría que considerarlos. Hay que excluirlos del cálculo del promedio que nos están pidiendo allí. Y una vez que se calcula ese promedio con los datos positivos, entonces eso va a ir a una tabla. Y bueno, entonces también hay que crear una tabla, ¿no? Para que vaya recogiendo estos promedios de números positivos de los elementos de cada vector. Y bueno, ¿no? Esa es la parte narrativa del asunto. Ahora viene, desde luego, la parte constructiva, ¿no? Donde por ahí de repente se puede hacer un esquema. De hecho, es siempre bienvenido eso. Y ya de ahí, pues, ¿no? El poderlo plasmar al programa de eViews. Así que vamos ahí a dar unos minutos para que puedan ir armando el esquema, ¿no? De lo que se solicita. Yo voy a ir viendo de repente un poco de un diagrama o algo así. Espero que aquí la pizarra virtual me lo permita, y si no, pues ni modo. Ah, con un Excel, creo que va a ser más fácil. Y de ahí lo comparto también para que lo puedan ver y de repente ahí tener alguna una claridad, una guía visual, ¿no? De cómo podemos armar las estructuras. Bien, entonces en unos minutos volveré a hacer algunos comentarios.
Bien, como estaba comentando, aquí me estoy apoyando con Excel para hacer un diagrama de qué es lo que en palabras, ¿no?, nos han pedido. Que se van a crear vectores, ¿no? Bueno, no tengo así los corchetes extendidos, así que estoy usando, ¿no?, los bordes regulares. Pero estos vectores, pues, empiezan, ¿no?, con una cantidad que es por lo menos 25, ¿no?, por la restricción que dieron. Y de ahí los siguientes son, ¿no?, más uno, más uno, más uno, en cada caso. Bueno, no se va a ver el más uno, pero a ver, ya está, ¿no? Entonces va creciendo en magnitud, ¿no?, hasta llegar a una cantidad que al menos por ahora no tendríamos cómo poner en cifras, ¿no?, porque no sabemos cuántos desea el usuario, ¿no? Recordemos que él tiene ahí la potestad de precisar cuántos vectores quiere y también cuántos, de qué tamaño. Entonces, ahí vamos a tener, ¿no?, que el usuario elige, por una parte, la cantidad, el tamaño del primer vector, que va a estar en función de, con @val, ¿no?, porque tiene que ser un número, si no vamos a tener inconvenientes. Y también la cantidad total de vectores, que es el segundo argumento. Entonces, esas dos cosas las decide el usuario y a efectos ya de eViews y del programa, pues tendrán que plantearse así. Ya con eso tenemos el tamaño del primer vector. Desde luego falta el tema del condicional, ¿no? De repente el usuario pone, ¿no?, que el tamaño del primer vector es 6. No debería ser 6, habrá que hacer, ¿no?, alguna corrección, algo para que sea por lo menos 25. Ese sí es un número que estaría dentro de lo que es aceptable en el ejercicio. Pero bueno, digamos que pone 25. Entonces ya, el siguiente va a ser 26, luego 27 y así. Entonces ahí es donde les decía, hay un sistema que se va a encargar de crear los vectores, ¿no? El primer vector, el segundo vector, el tercero. ¿Y cuántos vectores va a crear? Pues eso es el segundo argumento, ¿no? La cantidad de vectores. Entonces, esta magnitud, ¿no?, o este vector es el vector que se va a llamar Beck-Kant, ¿no?, por ponerlo de alguna manera. Entonces, si escoge 30, pues serán vectores del 1 al 30, ¿no? Entonces, acá es, obviamente estoy haciendo esto a propósito, ¿no? O sea, estos son valores, ¿no?, que son creación del primer vector, ¿no? Se crea el vector 1, se crea el vector 2, se crea el vector 3. Esto entonces es el bucle, ¿no?, la variable del for de creación de vectores. Y esa variable se puede aprovechar para nombrar a los vectores. Vec1, vec2, vec3, vec4, vec5, hasta el vector, ¿no?, que corresponda. Entonces, ese for, por un lado, nos va a decir ya, si el usuario quiere crear esta cantidad de vectores, pues el for irá de 1 hasta esta magnitud. Y se aprovecha de nombrar los vectores, además. Y no solo eso, también podríamos, y de hecho se va a tener que aprovechar en estos. Esto es 25 en el primer caso. Para el siguiente es más 1. Para pasar al segundo vector se le agrega 1. Al tercer vector se le agrega 1. Y al cuarto vector se le agrega aquí 1. Y siempre es más 1, más 1, más 1. Y si queremos verlo desde el punto de vista del primer vector, ¿no?, para el segundo es más 1, pero para pasar al tercero es más 2, ¿no? Y para pasar al cuarto vector será más 3, y así. Entonces, la variable del for, que es para crear vectores, se puede usar para nombrarlos y también para jugar con la magnitud creciente de estos vectores. Eso en cuanto a la creación de los vectores y las magnitudes que deben tener, que son magnitudes que van creciendo uno a uno. Por otro lado va a estar la asignación de valores aleatorios. Cada vector debe tener aleatorios y deben ser diferentes. Acá estará el aleatorio 1, aleatorio 2, aleatorio 3, aleatorio 4 y así. Obviamente no van a estar 25 aquí, ¿no? La magnitud mínima es 25. Entonces, simplemente saber que son aleatorios diferentes. Y el vector 2 tendrá sus propios aleatorios diferentes. Entonces, habrá un sistema para llenar cada celda de cada vector.
ese sistema es también un for, ¿no? De 1 hasta, bueno, en el primer caso 25, pero en el segundo caso es de 1 hasta 26, y en el tercero de 1 hasta 27. Entonces, ese for que llena los vectores es de 1 hasta la cantidad que tenga el vector que se está creando. Porque cuando llegue por acá, obviamente no va a ser de 1 hasta 25, ¿no? Va a ser de 1 hasta varios más. Así que ese valor, ¿no? Del vector va a tener que tener ahí alguna alteración o algo lo haga eh, corresponder, ¿no? Con cuántas cosas debe llenarse con aleatorio. Bueno, eh, entonces eso, ¿no? Ahí por el lado del esquema. Y ya yendo más lejos todavía, ¿no? Luego hay que revisar si estos valores son positivos. Porque de esos valores, los que sean positivos, vamos a poder eh, tener el promedio, ¿no? Que nos están pidiendo. Entonces, VEC 1 va a generar un promedio, acá un poquito, ¿no? Un promedio 1. Entonces vamos a poner prom VEC 1, ¿no? Este será promedio del vector 2 y este tercero me generará un promedio del vector 3 y así. Y estos promedios son los que se van a ir a la tabla. Esto va a estar finalmente en una tabla. Entonces, ¿no? Comparto así el esquema y en unos minutos pasaré a ir a proponer ya la programación, ¿no? Obviamente, ¿no? Estando en el contexto de una clase podemos tener tiempo justamente para estas aclaraciones o para ayudarnos de esta manera en otro contexto, ¿no? Claro, ¿no? Ya son 29 minutos, ¿no? Y al menos por mi parte, ¿no? Ni siquiera he abierto libros. Pero estamos en las sesiones de clase, ¿no? Entonces se trata justo de esto. Ya, entonces en unos minutos y así comenzaré con el programa de IBIOS.
Entonces, ahora sí, con eViews y el programa, ya he puesto esto de los... eh, lo que el usuario elige, ¿no? Los argumentos. El tamaño del primer vector y la cantidad de vectores que desea que se vayan a crear, ¿no? Y las restricciones, ¿no? Si el tamaño que eligió es menor a 25, entonces estoy forzando a que lo sea. Y si pidió menos de 15 vectores, también estoy forzando a que sean 15 y de esa manera cumplir, ¿no?, con el pedido. No se menciona en este ejercicio el tamaño del workfile. Y eso, digamos que se hizo adrede porque los vectores y la tabla son objetos que no dependen de la cantidad de observaciones de un workfile. La serie sí, obviamente, ¿no? Pero en el caso de vectores y tablas, eso no es de importancia. Entonces, hay libertad de elegir el tamaño de la base, ¿no? Del workfile. Y tenemos, como estaba mencionando, pues un primer sistema que se encargará de crear los vectores. Irá de 1 hasta Kant. Su función es crear los vectores. Bien. Ese sistema, ¿no?, empezará a crear los vectores. Tenemos el asunto este de que cada vector tiene un tamaño creciente, ¿no? Y también que podemos aprovechar el nombre, ¿no? La variable del for para que sea, ¿no?, vec1 o vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la cantidad que se haya estipulado. Entonces hay que dar la orden de que se cree el vector o que se cree cada vector y hay que precisar la magnitud. Y es aquí donde también vamos a tener, pues, ¿no?, hay un elemento interesante porque esa magnitud, ese tamaño del vector no es siempre el mismo. El primer, o sea, el primer vector va a tener un tamaño tam, porque eso es lo que el usuario elige, ¿no?, el tamaño del primer vector. Pero ese es el primero, cuando A vale 1. Cuando A cambie de valor para crear el siguiente, ya no es tam, es 1 adicional. Y cuando A valga 2, pues será, ¿no?, 3, perdón, será pues 2 más, ¿no? Y cuando valga 4 será 3 más y así. Entonces no se puede quedar solamente este valor. Sí tiene que estar, pero solamente como tam en el primer valor de A, para el primer vector. Eso quiere decir que aquí podemos poner que sea tam más A menos 1. De tal manera que para el primer valor de A, para el primer vector, esto se hace 0 y se crea con un tamaño tam. Ya cuando vale 2, esto vale 1 y se va agregando 1, luego se agrega 2, 3, 4, 5, 6 y así tenemos vectores cada vez de tamaños mayores. Entonces, esa sería la indicación para que el vector vaya cambiando de tamaño conforme se van creando más vectores. Y hay que bautizar el vector, entonces yo le voy a poner vec y voy a aprovechar la variable del for, ¿no?, como la diapositiva esta de variables de meta reemplazo, para que ¿no?, el nombre sea vec1, vec2, vec3, vec4 hasta Kant, ¿no?, hasta la cantidad. Entonces, hasta aquí, siguiente A sería, ¿no?, siguiente vector, ¿no?, que se debe crear. Entonces debería tener aquí por lo menos 15 vectores, ¿no?, y de tamaños, al menos el primero debería ser por lo menos 25 y de ahí va subiendo, ¿no?, de ahí se incrementa. Entonces voy a ejecutarlo y voy a poner valores cualesquiera. Voy a trabajar así, ¿no?, con 25 de tamaño y cantidad. Acá es Kant, no es tam. Si Kant es menor a 15, Kant tiene que ser 15. Faltaba incorporar eso. Bueno, entonces voy a poner, ¿no?, un par de números ahí en los argumentos, no importa porque lo corrige eViews, y veo que se han creado 15 vectores. El primer vector es de 25 filas, ¿no? El siguiente vec2 debería ser de 26, vamos a ver. Vec2 tiene 26 y vec3 tendrá 27. Sí, correcto.
Y bueno, ya hasta el último caso, ¿no? El 15 que tendrá 30 y algo, 39. Bueno, entonces, en tanto a crear los vectores, ya sabemos que lo va a hacer y con las magnitudes que corresponden, ¿no? El primero, por lo menos, o sea, de tamaño tam, ¿no? Por lo menos va a ser 25, ¿no? Si el usuario pone que el tamaño del primer vector es 200, bueno, empezará en 200, ¿no? Y de ahí 201, 202, 203, etc. Pero al menos va a ser de tamaño 25. Y entonces los vectores, ¿no? Están con las magnitudes correctas, están con los nombres que tienen que tener, pues, ¿no? Para identificar a cada uno. Desde luego, todavía estos vectores están vacíos o son vectores nulos, ¿no? Para hablar con propiedad. Y claro, ahora viene entonces el tema del llenado de cada una de las celdas de cada vector. Entonces, el primer vector tendrá que tener llenadas sus celdas. Luego, el segundo vector habrá que llenar sus celdas, pero recordemos que tiene una más. Y el siguiente vector tiene dos más respecto del primer vector. Entonces, el llenado del vector es lo que ahora corresponde. Así que ahí voy dejando esto momentáneamente para que lo consideren en lo que sí. Profesor, una consulta. El número 20 usted lo eligió por criterio, ¿no? O sea, no nos especifica que sea 20. ¿O sí? Como les decía, ¿no? Tratándose de vectores y de la tabla, ninguno de esos elementos necesita una definición para... O sea, no depende del tamaño del workfile, así que no va a importar si el tamaño del workfile es de 20, de 30, de 50, de 70, de 80, de 100, de 200. No va a importar. Pero tiene que existir un workfile, ¿no? Entonces, ahí el tamaño que guste.
Vamos a continuar. Entonces, ya tenemos aquí la creación del vector, ¿no? El siguiente valor del for de A es para crear el siguiente vector, justamente. Pero, digamos, no, ya tenemos acá pues la evidencia empírica de que están creándose los vectores, desde luego, vacíos. Entonces, si creo el primer vector, sé que se va a crear vacío, ¿no? Entonces, la idea es que antes de pasar al siguiente vector, ya que el primero existe, ¿no? Al momento de leerse esta línea, entonces aquí yo puedo intervenir para llenar su contenido, para asignarle las celdas con aleatorios, ¿no? De tal manera que se crea el primer vector, se crea vacío, pero ahora voy a dedicarme a tener el sistema que vaya celda por celda, asignándole valores aleatorios. Termina eso con vec1 y pasa a vec2. Pero vec1 ya está creado y con valores aleatorios en todas sus celdas. Esa es la idea entonces, ¿no? Llenar las celdas del vector. Y esto es un sistema, ¿no? De un for. Y el tema es de 1 hasta qué cifra. Sabemos que cuando es el primer vector son, en el ejemplo, 25. Para el segundo vector, 1 más. Para el tercero, 1 más. Entonces, justamente tenemos aquí en esta fila, cuando se crea el vector, tenemos el tamaño con el que se crea. Si A vale 1, esto se hace 0 y se crea del tamaño tam. Entonces, el for irá de 1 hasta este tamaño, que va a ser cambiante. Cuando A valga 2, ¿no? Irá 1 más, y 3 irá 2 más, y así. Entonces, aprovechamos que sabemos el tamaño aquí del vector para el recorrido de sus celdas, ¿no? De 1 hasta ese tamaño. Y tenemos entonces que considerar el vector que se llama vec-A. A efectos del programa se llama así, ¿no? Obviamente en el workfile se va a llamar vec1, vec2, 3, 4, etc. Pero en el programa es vec llaves A. Y como vamos a alterar cada celda de ese vector, entonces necesitamos el paréntesis, ¿no? Todo lo referido al nombre es vec, las llaves, exclamación A y el cierre de las llaves. Todo eso corresponde al nombre. Dado el nombre, el paréntesis se va a referir a la posición dentro del vector, ¿no? Esto lo vimos, se ha visto antes, creo, de la semana 8. Entonces aquí está el for de B, ¿no? La primera celda va a ser un aleatorio que tiene toda una jarana ahí de precisiones, ¿no? Media 1.23, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, eso, ¿no? Y es arroba nrnd, que multiplica la desviación estándar, y la desviación estándar es de 2. Etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Así. Entonces, aquí sí nos garantiza esto que cada celda del vector que se ha creado, el vector vec-A, va a tener valores asignados, valores aleatorios asignados. Termina el sistema de llenado de celdas y puedo crear el siguiente vector, el vector 2, con su propio tamaño, y se llenan todas las celdas de ese segundo vector y luego del tercero, cuarto, etc. Así que aquí, si ejecuto esto, ¿no? Con un par de números cualesquiera, entonces aparecerán, por ejemplo, vec1 y debería tener valores aleatorios distintos en todas sus celdas, y eso ocurre. Eso es lo que ha ocurrido. Y el vector 2, para asegurarnos de que se haya llenado hasta la última fila, ¿no? Sí, se llenó hasta la última fila. El vector 12, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene aleatorios distintos? Sí, hasta su última fila. Entonces ahí nuevamente ya estamos en línea con lo que están pidiendo, ¿no? Vectores que aumentan de tamaño y tienen aleatorios para cada una de sus celdas. Entonces, lo que falta es el tema del promedio y llevarlo a la tabla. Así que eso es lo que falta incorporar. Así que en unos minutos continúo.
Ahora pasamos a la última sección de este ejercicio, ¿no? Que involucra el cálculo de los promedios de cada vector, pero ya sabemos que solo debe ser de los valores positivos que tenga en sus celdas. Entonces hay una revisión que hacer, ¿no? Bueno, hay que ver entonces cada vector, cada celda, evaluar, ¿no? Si corresponde. Y si es así, entonces se toma en cuenta para que se vayan sumando esos valores y para que se vayan contando. Ya el hecho de decir, ¿no? Si es que cumple, ¿no? Con ser mayor a cero es a todas luces, pues, ¿no? La intervención de un condicional. El tema es en qué parte lo vamos a poner el condicional. De algunos casos que pude ver con sus compañeros de presencial, digamos, concluían este sector, digamos, ¿no? Como como el primer capítulo, ¿no? Los vectores y sus valores aleatorios. Y luego pasaban, ¿no? A un bloque que informalmente, ¿no? Se le puede llamar como un bucle de revisión de datos para los promedios que deben ser. Pero eh, podemos aprovechar, eso no es que esté mal, ¿no? Está bien, va a cumplirse con lo cometido porque es cuestión de recorrer los vectores, sus celdas. Si es mayor a cero el contenido, entonces se suma y se cuenta. Pero existe la manera, y es lo que se propone para esta ocasión, de aprovechar este mismo sistema para que también revise. Porque lo que ocurre es que al momento de llenar las celdas, ¿no? De 1 hasta el tamaño del vector que corresponda, tenemos esta línea, ¿no? Que es justamente la asignación del aleatorio a la posición bésima del vector vec A. Entonces aquí ni bien se asigna el primer aleatorio, cuando B vale 1, el primer aleatorio se genera y forma parte de la primera, o mejor dicho, es la primera celda del vector. Entonces, ni bien ocurre esto, yo puedo decir ya. Entonces, si este valor que ahora ya está aquí, en la posición B del vector A, si esto es mayor a 0, entonces se ha cumplido lo que necesito. Lo que tengo que hacer es sumar, ¿no? Un acumulador, suma igual suma más ese valor, y un contador para contar la cantidad de casos que se están presentando. Si ese aleatorio que se le asignó a B1 es mayor a 0, lo tomo en cuenta, lo acumulo y lo cuento. Estos dos acumuladores, ¿no? El que acumula según la cantidad y el que acumula unos, ¿no? Eh, tienen que tener en alguna parte, así como el ejercicio del barco que empezaba vacío, ¿no? O sea, claro, se juntan los contenedores, pero el peso inicial debería, ¿no? Bueno, tiene que ser vacío, ¿no? Para poderlos recibir. Entonces, en alguna parte estarían suma igual 0 y cont igual 0, y eso también es un cuestionamiento al cual hay que encontrarle el raciocinio para saber dónde van a estar, pues, ¿no? Acá junto al workfile, después del for de A, después del for de B, dentro de otra cosa, ¿no? O sea, o entre los nexts, ¿no? Entonces hay que ahí ver bien dónde corresponde. Y ahí es donde tenemos que, ¿no? Un poquito caer en cuenta de que cada vector va a generar un promedio. Vec1 va a generar el promedio del vector 1 con los valores adecuados. Luego el vector 2 va a tener su propio promedio. Vec3 su propio promedio, ¿no? Cada vector es independiente del otro para que se calculen los promedios. No puedo obtener yo el promedio del vector 2 con los valores del vector 2 y del vector 1. Cada vector lo suyo. Entonces, eso de cada vector lo suyo quiere decir que para cada vector debe estar el reseteo a 0 de la suma y del conteo. Eso quiere decir que dentro del for de la creación de vectores, tengo el vector y aquí, ¿no? Tengo el vector y voy a poner
suma igual 0 y cont igual 0. Para que cada vector, perdón, 0. Para que cada vector, ¿no?, resetee los acumuladores. El primer vector que voy a crear, ok, el primer vector, vec1, reseteo estos dos, o los hago 0, lleno cada celda, verifico si la celda tiene positivo, entonces ahí se van a incrementar, ¿cierto? Termina de llenar las celdas y de revisarlas, ¿no? Acá, ahora este bucle de B es llenar las celdas del vector y revisarlas, ¿no?, para ver si son mayores a 0. Entonces, cuando termina este sistema de asignación de valores aleatorios y de revisar si son mayores a 0, termina el for de B, entonces, tengo que irme voy a crear el siguiente vector. Vale 2, se crea el vector vec2 y reseteo los acumuladores. Entonces, es así como va a hacer sentido dónde sitúo los reseteos. Cada vector tiene su propio conteo y suma de los positivos que pueda tener, porque como se le van a generar aleatorios, entonces, no, van a tener, en esta parte del programa, van a estar los reseteos. Todo bien con que acumule, ¿no? Ya, si es mayor a 0, suma y cuenta. Pero y las variables, ¿no? Cuando termina el programa se van de la memoria y cuánto era la suma y cuánto era el conteo y dónde pongo el promedio. Tenía que ser en una tabla. Bueno, la tabla tiene que existir y eso sí puede estar junto al Word, ¿no? ¿De qué tamaño va a ser la tabla? Bueno, no sabemos porque el usuario puede haber, ¿no?, pedido pues muchos vectores o pocos vectores, pero a la hora de la hora es Kant, ¿no?, el referente de cuántos vectores quiere. Y como la tabla va a tener tantos promedios como vectores, una manera es decirle, bueno, ¿no?, que el número de filas, ¿no?, para ir poniendo en la tabla, que sea de tamaño Kant. Y de 3 columnas, ¿no? Las columnas no son lo importante. Pueden ser 3, 2, en fin. Yo pongo 3 porque sí. Más importante es el número de filas donde voy a ir poniendo los promedios. Ahora, la tabla acá existe y existe vacía. Se va a ir llenando conforme se obtengan los promedios de cada vector. Otra vez, el vector 1 genera un primer promedio, el vector 2 el segundo promedio, el vector 3 un tercer promedio. Así que el for que crea los vectores es el for que va a ir llenando los elementos en la tabla. Entonces, esto crea los vectores y, vamos a decirle, escribe, ¿no?, escribe cada promedio en la tabla. Eso es lo que hace el for finalmente. No solamente crea el vector, sino que también nos va a ayudar para poner el promedio válido en cada fila de la tabla. ¿Y en qué parte del programa tiene que ir esto de la tabla? Bueno, se tiene que sumar y contar, ¿no?, y tiene que terminar, ¿no?, de revisar todas las celdas, ¿no?, todas las celdas, para tener el conteo final y la suma final. Entonces termina el for de B, es para poner celdas y para revisarlas. Termina esto, y antes de que me vaya yo a crear el vector 2, ya tengo que escribir en la tabla el promedio válido, ¿no? O sea, suma entre cont. Eso es lo que tengo que poner. Antes de pasar al vector 2, ya tengo que escribir el promedio del vector 1 en la tabla, ¿no? Creo el siguiente vector, se llenan sus aleatorios, se verifican si son mayores a 0, se suman todos esos casos, se cuentan todos esos casos, se escribe en la tabla ese segundo promedio y de ahí paso a ver el tercer vector que generará su propio promedio y será la tabla, y de ahí siguiente vector, ¿no? Entonces, este es el lugar adecuado para asignar el promedio correcto en la tabla. Bueno, muchas palabras, ¿no? Vamos a ver que esto respalde, ¿no?, lo que uno dice. Entonces, ahí con un par de números. No hay tab. ¿Cómo llamé al vector?
Ah, no le puse nombre. Ahora sí. Tabla de Kant filas 3 columnas que se llame tab y ahora sí debería correr sin inconvenientes. Ahí está el objeto tab. Y claro, ¿no? Como el mínimo es 15, entonces sí, pues le puse un número y salió 15 la cantidad de vectores, entonces tengo 15 promedios. Y de esta forma logro entonces ya cumplir con todo lo que me ha pedido el ejercicio. Bien, no sé si hay hasta aquí alguna consulta de este ejercicio. Como siempre, bien, gracias Jimena, gracias Holly. Como siempre, tendremos disponible la solución también en el aula virtual. Muy bien, entonces, en cuanto a esta sesión, será todo. Y hay que, o mejor dicho, me corresponde ahora atender, ¿no? Otra parte del curso. Bien, entonces será hasta la clase próxima.